A comer. Hoy voy a hacer unas empanadas de pollo. Como siempre las hacemos diferentes a todo el mundo, así que les voy a mostrar alguna cosa que hacemos distinta. Para empezar voy a rehogar algunas cosas, así que pongo un poquito de aceite en la cacerola. Voy a incorporar 2 cebollas. Las 2 cebollas eran 2 cebollas pequeñas. Ahora voy a agregar un morrón pequeño también. Un poco de puerro. Y después, cuando esté un poco cocinado, voy a agregar un diente de ajo grande o 2 muy pequeños. Y acá tengo lo que estuve probando en la última publicación, la lágrima de virgen o el ajo silvestre, así que voy a agregar un poquito también. Una hojita, la corté bien chiquita. Ahora lo voy a llevar al fuego. Ahora voy a agregar el pollo. Tengo 2 pechugas hervidas y cortadas. El pollo es orgánico y como no tiene grasa, si hacemos así las empanadas nos van a quedar secas. Por eso nosotros utilizamos 2 tomates para que le den humedad al pollo. Así que vamos a agregar 2 tomates pequeños, picados también, cortados chiquitos. No hace falta que sean demasiado pequeños. 2 huevos duros. Y 50 gramos de aceitunas verdes y 50 gramos de aceitunas negras, también picadas chiquitas. Voy a mezclar un poco y vamos a ir agregando los condimentos. Sal, pimienta, especias surtidas, un poquito de pimentón ahumado, orégano, infaltable, el condimento misterioso. Bueno, ya tenemos nuestro relleno, así que ahora a armar las empanadas. Ya está la primera, a una fuente con un poquito de rocío vegetal. Dependiendo de qué tan grandes sean las tapas de empanadas que uses y de qué tanto las rellenes, te va a salir una docena y media de empanadas. Bueno, ya están listas, las llevé al horno a 180 grados durante aproximadamente 15 minutos. Después las pinté con huevo batido y las dejé unos 5 minutos más. Para esta receta utilicé 2 pechugas de pollo que pesaban aproximadamente 500 gramos. De todas formas, como siempre, te dejo la ficha en la descripción del video.